Bueno, muy buenas noches. Comenzamos esta catequesis número cuarta. Hemos estado estancados un poco por los compromisos pastorales en la parroquia y luego por Semana Santa. Entonces, emprendemos hoy nuevamente la catequesis, nos vamos ubicando. Estamos hablando de la santidad. Hemos hablado como llamados a la santidad, cómo emprendemos el camino, los santos del lado. Y ahora vamos a hablar de la santidad, que es vida y humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el día que nos ha regalado. Gracias, Señor, por la fe, por la esperanza, por la iglesia y también por el llamado a la santidad que nos hace a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, crecer en gracia, en comprensión, pero también en enamoramiento de ti y de la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando hablamos de santidad, podemos sentir que las catequesis son repetitivas, pero lo que queremos es ir comprendiendo que el llamado más grande que Dios nos hace es a ser santos. Y que no confundamos el camino vocacional con el llamado a la vocación universal. Cuando uno confunde el llamado personal, puede darse que uno sienta que ya consiguió todo. El Señor me llamó a ser sacerdote, como ya soy sacerdote, pues ya, la vocación se ha realizado. Y resulta que son simplemente caminos en la búsqueda de la santidad, porque así como al sacerdote, a la religiosa, al médico, al profesor, al niño, al viejo, todos recibimos la misma llamada. Dios quiere que seamos santos, llamado a la santidad. Y cuando alguien nos habla de santidad, tenemos que sentir que la iglesia misma, que Dios mismo nos está llamando. Y el llamado a la santidad tiene que confundirse de alguna manera con el llamado a la conversión. La conversión ya es santidad, ya es camino de santidad. No puede haber santidad sin un camino de conversión. Dios nos llama a un cambio de vida y a eso nos está llamando la palabra de Dios en este tiempo de la Pascua. Muchas veces sufrimos miedos pensando que si yo acepto el llamado del Señor, y cuando yo digo llamado del Señor es porque todo llamado que Dios nos hace va inmerso en el llamado general. ¿Cuál es el llamado general? A la santidad. Si Dios me llama a hacer algo en la vida de la iglesia, me está llamando a la santidad. Si Dios me llama a un camino de perfección por algún lado, me está llamando a la santidad. Entonces cuando uno dice le acepto el llamado al Señor, sentimos miedo porque pensamos, es que si yo le digo que sí, si acepto esto, ya no puedo hablar con estas personas, ya no puedo compartir allí, ya no puedo ir a ninguna parte y me vuelvo como un bicho raro. Entonces yo creo que son las desviaciones en la comprensión del llamado del Señor y en el llamado a la santidad. Y esto ha hecho que muchas personas no quieran el camino cristiano. Pues ahorita todavía no, cuando esté más viejo, porque es que uno tan joven ya metido en la iglesia y sentimos que no podemos en ese camino al que Dios nos llama. Entonces la verdad es que el camino de la santidad sí cambia la vida, claro, tiene que cambiar, pero no aniquila la humanidad. Por ello, en esta catequesis yo quiero que aprendamos cómo la santidad no me desliga de mi humanidad, sino que me impregna la vida humana. La santidad va
caminando en mi historia, en mi vida, sin hacerme una persona rara o una cosa rara. Entonces me tengo que hacer una pregunta y espero que no la hagamos todos. ¿Cómo ser santo desde mi condición de vida? Con los amigos que tengo, con las relaciones que tengo, con lo que hago. ¿Cómo ser santo allí donde me muevo? ¿Cómo conservar la esencia de lo que soy yo? Y eso lo comprendemos mucho porque el pecado no hace parte de mi ser. O sea, si estoy inmerso en una situación de pecado, pues estoy llamado a convertirme y a salir de él. Pero lo que yo soy, ejemplo, una persona extrovertida que le pone picante a todo, chiste a todo, ¿puede seguir siendo así en la aceptación del llamado a la santidad? Pues claro, esa es la esencia de la persona. Entonces la persona puede ser así. El Papa Francisco decía que necesitábamos santos de jean y zapatillas. ¿Qué es lo que realmente Dios me pide cambiar en mi vida? ¿Qué es eso que Dios me pide cambiar? Entonces vamos a tomar un texto base, la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versos 1 al 3. Uno pudiera tomar muchos textos, pero vamos a tomar ese texto como base. En la medida en que vamos hablando, uno puede irse acordando de textos. Los católicos no somos de memorizar citas bíblicas, pero uno allí mientras va hablando, uno se va dando cuenta que esto está en alguna parte de la Biblia, que esto es bíblico. Dice San Pablo, ¿alguien lo tiene? 12:1-3. 12:1-3, duro. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que les ofrezcan su propia persona, como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y a cada uno de ustedes que no se entremetan en cualquier cosa, sino que aspiren a lo que se debe buscar, que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha entregado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué versión es esa? ¿Ah? ¿Qué versión? Latinoamericana. Bueno, yo tengo aquí otra versión muy parecida. Hay algo bonito en esa versión. La mía dice, por la misericordia de Dios, a ese por la ternura de Dios. Y sirve los dos textos, porque de hecho yo hoy hablo de esta catequesis de misericordia como el amor mismo. Y el amor, dicho en palabras más tiernas, es ternura. Dios es ternura, que es igual a decir, Dios es amorosamente afectuoso. Entonces hablar de santidad nos puede asustar. Pareciera que tuviéramos que dejar de ser humanos, volvernos extraños, casi salidos de lo sobrenatural y extraterrestres. Se trata de descubrir entonces que la encarnación de Cristo es la base de la santidad. Vamos a comenzar por ahí. La base de la santidad es la encarnación. Porque Cristo ha venido para reconciliarnos con Dios. ¿Y qué es reconciliarnos con Dios? Sacarnos del pecado para llevarnos a la gracia original, es decir, a la santidad, para que entremos en comunión. Esa es la obra de Cristo. Todo empieza en la encarnación. Dios se encarna y asume nuestra humanidad, realmente lo que es bueno, para elevar nuestra naturaleza humana, nuestra humanidad, a la altura de Cristo. Si Cristo asume nuestra humanidad, es más cómodo y más preciso no decir Cristo. Si el Verbo asume nuestra humanidad, porque cuando yo digo Cristo ya están las dos naturalezas.
Por eso es más propio decir el verbo o la palabra. Si el verbo de Dios asume la humanidad, no es para dejar la humanidad tirada y llevar a la santidad a otra cosa. Si si el verbo asume la humanidad, no tengo yo por qué dejar de ser humano. Ser cristiano significa emprender un camino de santidad, un encuentro con Jesucristo vivo que produce la humanización del hombre. Ojo, porque estamos hablando de humanización en un mundo deshumanizado. Nosotros somos deshumanizados. Yo insistí en una catequesis que nosotros nos estamos distanciando de Dios con unos lenguajes que parecen ser muy buenos, pero que no son cristianos. Por ejemplo, hoy hay una ola de defensores de la naturaleza. ¿Y está bien defender la naturaleza? Pero no en ese lenguaje. Nosotros no somos ambientalistas. Nosotros somos cristianos que cuidan la creación. Eso es mucho más grande que cuidar la naturaleza. Yo cuido la naturaleza porque creo en que Dios la creó y ella es buena. Y no puedo dañar la obra del Creador. Es mucho más grande. Yo no puedo ser animalista. Yo tengo que cuidar a los animales porque son creación de Dios. Pero mire que todo se encierra en la creación. Porque hoy a veces se humaniza lo que no es humano y se deshumaniza la humanidad. Entonces, si Cristo vino fue a humanizarnos, a hacer que el hombre fuera hombre de verdad. Entonces el camino de la santidad es camino de conversión. Y empieza en el momento en que yo tomo conciencia de la ternura de Dios. Estamos ahí hablando del texto bíblico. Los exhorto o los animo, hermanos, por la ternura de Dios o por la misericordia de Dios. Cuando yo soy consciente del amor de Dios, tomo conciencia de ello, entonces soy capaz de responder a ese amor. Porque cuando a uno lo aman, uno se siente impulsado a amar. El amor debe impulsar al ser humano a tomar conciencia de quién es realmente. Los exhorto, hermanos, que por la ternura o por la misericordia de Dios, ¿qué seguía? Entreguen vuestros cuerpos, presenten vuestros cuerpos, ofrezcan vuestros cuerpos como hostia viva. Entonces, cuando yo tomo conciencia del amor que Dios me tiene, la ternura de Dios, sé que mi cuerpo y mi vida, como persona, como ser humano, no pueden estar al servicio de los vicios, de los apegos del mundo, lo que constituye el sacrificio agradable a Dios, una vida santa. Una vida santa. Y miren, yo no sé si ustedes se acuerdan de algún texto bíblico, ayuden pues. Sobre esa parte. Yo que me acuerdo creo que usted también lo dijo en algún momento, el Evangelio de San Lucas, donde el Señor nos invita a ser santos todos los días de nuestra vida. Mire, hay un salmo y el salmo está retomado en Hebreos. Dice, como no quieres sacrificios y holocaustos, me diste un cuerpo. Salmo 47. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me diste un cuerpo. Y Hebreos 10:5 dice lo mismo. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, me diste un cuerpo y por eso yo te digo, aquí estoy, Señor. Es el mismo texto, solamente con el ofrecimiento que hace Cristo como sumo sacerdote de su propio cuerpo. Entonces, mire que a veces uno encuentra tanta gente que hace sacrificios, tanta gente que hace ofrendas, pero su vida está lejos de Dios. A mí me decía alguien, ay, tan piadosa esta persona que hace el Via Crucis descalzo. Y yo dije, pues piadoso, no tanto. Entonces van a escuchar mi reflexión.
por la ternura y la misericordia de Dios, Él me da la gracia de tener zapatos. Entonces yo no necesito pelarme los pies o quemármelos en ese pavimento caliente de Venadillo para decir que agrado a Dios. Hay otra forma de agradarlo, porque no es haciéndome peladuras en los pies. Ustedes se imaginan, yo como sacerdote, caminar en Venadillo descalzo, ustedes van a decir, ¿el padre es piadoso? El padre está loco. Es más, yo puedo hacer un sacrificio de andar a pie limpio, pie descalzo por Venadillo, y luego ustedes van a tener 15 días sin cura en Venadillo, que no me va a poder parar. O sea, con los pies ampollados. Entonces, mire qué me está pidiendo Dios hoy. Él me dio un cuerpo. Ese cuerpo, esa vida que Dios me regala, es la que tengo que ofrecer como hostia viva. ¿Cómo hacer para que mi cuerpo, mi humanidad, sea instrumento de santidad y no instrumento de pecado? Entonces, mire que el texto bíblico dice, porque es el culto espiritual que Dios quiere. Porque muchas veces la espiritualidad va separada de la vida. Y la espiritualidad tiene que llevarme a que mi cuerpo, mi vida, sea ofrendada a Dios. No en el momento de la misa solamente, sino durante todos los momentos de mi vida. ¿Vamos bien? O humanizar todo lo que hacemos. Ser santo no es dejar de ser humano. Al contrario, se profundiza nuestra humanidad. El cristiano, para los que no sabían, los cristianos somos sensibles. Nosotros lloramos o no. Reímos. Tenemos facilidad para compartir. Vivimos momentos agradables. Solamente que los vivimos de manera distinta. Pero también reímos, jugamos, peleamos, discutimos. Somos seres humanos 100%. ¿Y por qué nos atrevemos a decir que 100%? Porque el pecado no hace parte de la humanidad. O sea, yo les he insistido ese cuento de que, ay, discúlpeme porque es que yo soy humano. No se haga el bobo. Porque la humanidad no hace que usted le embarre tanto. El pecado no es humano. Si hubiera sido humano, Cristo lo hubiera redimido. No, el pecado no es humano. Entonces, ese cuento de es que yo soy humano es una disculpa boba. No. Ya vamos a sacar eso de... El cristiano que asume el camino de santidad aprende que, por ejemplo, no necesitamos embriagarnos para pasarla bien. Eso lo hablábamos tal vez con la hermana Nelsie hace poco, con las hermanas, viniendo de una reunión. Sobre todo los latinoamericanos, somos de los que pensamos que vamos a reunirnos a celebrar algo. ¿Cuántas cervezas llevamos? ¿Cuánto aguardiente? ¿Cuánto whisky? Para estar bien. El cristiano que ha emprendido un camino de santidad sabe que no es necesario embriagarse. Que también con Coca-Cola se puede pasar rico, ¿o no? O colombiana, para hacerle propaganda a lo nuestro, ¿cierto? Ginger, eso llama fino ya. No necesitamos fumarnos un cigarrillo para estar tranquilos y alejar la depresión. Es que estoy como aburrido, tráigame un cigarrillo. No, ya nosotros sabemos que ese no es el camino. Hemos ido comprendiendo que el Señor es la solución de nuestra vida. La santidad no va en el vestido, no va en lo que nos ponemos. La santidad la llevamos en el corazón cuando nos convencemos de que Cristo ha llegado a nuestra vida a transformarla. Por ello el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, hoy a nosotros, nos dice, no se acomoden al mundo presente. ¿Cómo dice allá? Primera de Pedro. No,
¿no? El texto que leyó. Ah, la otra. Pero dice, mire que en la primera de Pedro también dice, si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. 26. Si han aceptado la fe, no se dejan arrastrar por sus pasiones. Exacto, como mire. lo hacían antes cuando no lo sabían. Y miren el texto que llevamos como base. No os acomodéis al mundo presente. No me puedo acomodar. Porque hay un peligro muy grande, y yo lo he dicho cuando se ha hablado de sinodalidad. La sinodalidad mal aplicada, mal comprendida, ha llevado a muchos a mundanizar el evangelio. Y entonces lo extendemos tanto y lo abrimos tanto como para que todos se sientan bien y vengan, que ya el evangelio fue mundanizado. Lo que tenemos es que evangelizar el mundo. No nos acomodamos al mundo presente, sino que al contrario, hacemos que la palabra de Dios, que el evangelio de Dios, ilumine el mundo presente para que sea transformado en la renovación del espíritu. No se acomoden, exacto. Y comienza diciendo, dice Pablo, transfórmense mediante la renovación de la mente. Eso es conversión. En la catequesis de anoche, yo decía que conversión en griego se dice metanoia. Y la metanoia se traduce como cambio de mentalidad. La palabra metanoia es anterior a conversión para nosotros, ¿no? Es la traducción. Y la mentalidad, cambio de mentalidad, que es metanoia, habla de este texto. Renuévense en vuestra mente, es decir, que se produzca una metanoia en cada uno, que es la forma de pensar, de ver el mundo. Sin salirnos del mundo, vemos el mundo con otra mentalidad. Y cuando se produce la metanoia, el cambio de mentalidad, entonces podemos distinguir cuál es la voluntad de Dios. El discernimiento, que se hace por el cambio de mentalidad que produce el Espíritu Santo. Y allí mirando lo que realmente es la voluntad de Dios, descubrimos lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto, que viene a identificarse con las cualidades del ser. Nosotros fuimos creados buenos, bellos y verdaderos. ¿No es verdad? Es la... Buenos, bellos. Y aquí dice entonces, busquen lo bueno, lo agradable, lo perfecto, para que alcancemos la gracia creatural, la que perdimos con el pecado. No nos hemos despegado del texto, ¿cierto? Entonces, cuando el apóstol dice no se acomoden al mundo, es porque el mundo, ese mundo presente, muy simuladamente nos presenta opciones, muchas opciones para ser felices. Podemos decir solapadamente. Pero recuerden que el mundo, si lo comprendemos como el mundo de tentaciones, allí está el tentador, la tentación se presenta como la verdad plena, para engañarnos. Y nos presenta la opción de ser feliz. Entonces volvemos al licor. El mundo nos dice, si se toma unos traguitos, usted se inyecta un poco de euforia y la pasa más rico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues para ser feliz, tomémonos unos traguitos. El mundo nos ofrece opciones para ser feliz que a la luz del evangelio
son vías de esclavitud y que a largo plazo llenan el corazón de vaciedad y de tristeza. Fíjense en eso. Pero a la luz del Evangelio, entonces volvemos a la metanoia. Como ya hay un cambio de mentalidad, ya nosotros no miramos con los mismos ojos lo que nos presenta el mundo, sino que al contrario, estamos mirando a la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio. Mire, si todo pasa por la lupa del Evangelio, nos equivocamos menos. Todo, absolutamente todo. Usted va a una reunión, escuche, y cuando tiene que opinar, lo que va a decir, páselo por el filtro del Evangelio. Si pasa por el filtro del Evangelio, está bien, hágalo. Y si no, cállese. ¿Listo? Pero por pensar así es que lo critican a uno. Pero bueno, tenemos que perder el respeto humano a lo que la gente piensa. Y eso hace parte de la lucha. Muy bien, hermana. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto y miramos que todo tiene que ser por la vía del Evangelio, por ejemplo, en el ejemplo anterior, podemos encontrarnos tantas cosas que en el camino discipular ya no son tan necesarias. Y menos para ser felices. ¿Les ha pasado o no? Que uno dice, ay, esto ya no va conmigo, esto ya no es necesario, porque hemos emprendido un camino de conversión. Yo hoy yo pierdo tiempo a veces en TikTok mirando tonterías, pero ahí me encuentro cosas bonitas, cosas chéveres, y me encontré un cuentachiste que tal vez lo publique en la página. Y él hablaba de las frases que uno utiliza, que utilizamos constantemente para quedar medio bien. Y entonces una de ellas era acá entre nos. ¿Cuándo decimos acá entre nos? Cuando supuestamente. Vamos a contar un chisme, pero se queda acá entre nos. Pero no se lo cuente a nadie porque fulano de tal me lo contó a mí porque me tiene confianza. Y entonces decía el cuentachiste, pobre pendejo que se puso a confiar en ese que es más chismoso. Eso no, el decir acá entre nos no nos hace menos chismosos. Ya hacemos parte de eso. ¿Sí? O cuando decimos, pues que Dios me perdone, pero si usted ya decía él, si usted ya dice que Dios me perdone, usted la va a embarrar. Mejor no diga nada. Entonces, es darnos cuenta que hay muchas cosas que hacíamos y que parecían buenas y que ya hoy tenemos que decir, no, eso no está bien. No está bien, es un camino de santidad. ¿Listo? Me llamó mucho la atención, miren esto. En esta versión lo dice más claramente que en la que nos leyó la hermana. En virtud de la gracia, del amor que nos ha sido dado en Cristo Jesús, no os estiméis en más de lo que conviene. No tengan estima de los demás en más de lo que conviene. Entonces, ese otro aspecto de la santidad, según el texto que estamos leyendo, es no idolatrar a las personas. Estime a la gente, pero no más de lo que conviene. No le eche tanta tiza a las personas. No les dañe el camino de santidad. Cuando usted elogia mucho, ¿usted qué está haciendo? Ensalzando a alguien para que se crezca y se vuelva soberbio. Que no felicite tanto, ¿cierto? El camino de la santidad es no idolatrar a las personas. Ni nos ponemos por encima de las personas, ni por debajo. De modo que reconocemos nuestra propia dignidad de hijos de Dios. Y yo lo decía ayer, lo decía hoy en la homilía. No se sienta más que el otro porque usted vale lo mismo que el otro. Y no se sienta menos porque su valor es el mismo. ¿Cuánto valen ustedes?
lo que vale la sangre de Cristo, porque a ese precio fueron comprados. Entonces, tengan igual estima por todos. Ni mucho que queme al santo, ni muy arriba, ni muy abajo. Ese es el camino de santidad. Cuando aprendemos a tratarnos igual, sin manoseos. Porque es que a veces somos tan confianzudos que ya tampoco. O sea, tenemos que ser en el centro. En el justo medio está la virtud, decían los filósofos. ¿Cómo? Sí, yo prefiero decir que en el medio está la virtud, para que no me vayan a confundir gente que está experta en escuchar a ver cómo le embarra a uno para tomarlo por otro lado. Que el que comprendió, comprendió. No nos ponemos por encima ni nos ponemos por debajo. Somos hijos y tenemos la misma dignidad. Somos hijos de Dios. Reconocemos que somos hijos, pero también reconocemos que el otro, el semejante, tiene igual dignidad. Para tener una sobria estima, dice el apóstol, una sana estima. Porque si nosotros no tenemos sana estima, le obstaculizamos el camino de santidad a los demás, llevándolos a la vanagloria, al orgullo. De otro lado, cabe anotar que muchas veces personas, en la búsqueda de ser espirituales, ingresan a los grupos de la iglesia y cambian sus maneras de hablar. Mire, yo lo digo acá entre nos, como dicen por ahí. Qué cosa tan maluca cuando alguien pasa a leer y cambia la voz. Y eso hablan así como si fueran llevados del cuero de la nuca hacia el cielo. Hombre, no. Santidad y espiritualidad no significan que usted cambie la voz. Si su voz es chillona, lea con esa. Lea con esa. Esa es su voz. Listo. No es tampoco cambiar las formas de caminar. Había un sacerdote que nos criticaba y decía, es que los seminaristas hasta caminan igual para hacerse notar que son seminaristas. No. Nosotros somos unidad en el espíritu, no uniformados en el espíritu. Somos diferentes. Ustedes como religiosas no cojan el mismo caminado. No, son personas diferentes. No hay que cambiar de voz, no hay que cambiar vestuarios. Entiéndame bien, si el vestuario no es adecuado, pues sí, pero es que no, ya me tengo que colocar solamente faldas porque si no, no soy santa. No, coloque pantalón también. La santidad no está en la ropa. No debo simular un proceso de conversión o de santidad. Eso es falso. La santidad es integral. Ella va obrando cambios desde lo más íntimo del corazón en la metanoia. Es el caso de hacer que las personas se vuelvan más sencillas, más humildes, capaces de entrar en diálogo. Eso es santidad. Son más pacientes, con capacidad de escucha, de aconsejar. El santo es una persona normal. Recuerden ustedes la catequesis de los santos del lado. Un santo es una persona normal. Es un ser humano. Es la misma persona que conocíamos antes, pero ahora con una conciencia tan clara de haber sido comprado a gran precio, a la sangre de Cristo. Y que se esfuerza por corresponder a ese precio, por agradar a Dios, amando lo que Él ama, al hombre, la naturaleza, las obras buenas, amando la iglesia, etc. Eso es ser santo. Aquí me preguntan nuevamente qué es metanoia. Cambio de mentalidad, que nosotros lo traducimos como conversión. Metanoia es cambio de mentalidad. Hay conversión, hay santidad cuando hay metanoia, cambio de mentalidad.
y esa mentalidad va surgiendo la conversión y el evangelio. Perdón, pero por ejemplo lo que decía usted padre ahorita de la ropa. Si yo sé que hay una ropa que no está buena para yo celebrar una Eucaristía, pues mi mente ya me manda a que esa ropa ya no la utilice. O sea, está habiendo una metanoia en mi mente y ya está haciendo algo externo, ¿cierto? Y por eso es que hay gente que ya no viene a la misa como venía antes, porque ya tienen la mente, ya la tienen más organizadita, más ya con la parte espiritual. El cambio de ropa, como usted está hablando, hermana, se produce en el cambio de mentalidad. Sí, claro, que ya está pensando. Voy comprendiendo. Tanto así que ya no me tienen que decir que no venga en minifalda. Exactamente. Yo mismo me doy cuenta No va aprendiendo. y vengo bien vestido. Aprendiendo a vestirse y va aprendiendo cómo tiene que venir. El domingo estaba yo en una vereda y no tenía lector. Entonces, no, que venga el niño, que el niño lee. Y el niño estaba en chanclas y en pantaloneta, en su buzo del deporte favorito. Y dije, no, el niño lee bien, pero con esa pinta, ni modo. Y alguien puede decir, no lo dejó leer el padre. No, es que tenemos que cambiar de mentalidad. Decía el Señor, no le den las perlas a los perros o a los cerdos. A veces nosotros, con el afán de ser muy abiertos a todo, estamos manoseando. Mire, yo no sé si ustedes lo notaron, la misa de 5:30 yo estaba un poquito exaltado, incómodo, con mal genio, para que me entiendan. Sí, hoy, ¿no se dieron cuenta? Bendito sea Dios. ¿Sí se dieron cuenta? Por la falta de respeto a la misa de 5. Porque la estaban maltratando gente de iglesia. Y no puede ser así. Y miren, yo lo digo porque hay gente en las redes. Y hago la aclaración, un paréntesis. Estamos acostumbrados a ir a la misa de fulano de tal, a la misa del matrimonio, a la misa de exequias. Pero si yo llego a una misa que está todavía allí celebrándose, es la misma misa que voy a celebrar con el otro. Porque la misa no es de fulano, es que es la misa que me invitaron del finadito fulano, ¿no? Es la misa de Cristo. Es la misa de Cristo. Si yo llego a una Eucaristía y están en la consagración, hombre, me arrodillo. Me dio Dios la gracia hoy de participar 2 veces en una consagración. Puedo contemplar el misterio 2 veces, no una vez. Y nos hace tanto falta nosotros tomar conciencia, los católicos. Entonces por eso yo estaba así como de mal genio, como con ganas de... Yo espero que las señoras que estaban haciendo eso entendieran de quién estaba hablando. Pero a mí sí me dio dolor y me dio mal genio. ¿Cómo se les ocurre? Entonces por eso estaba así como con ganas de echarles una pedrada a cada uno, pero me contenía. Pero es eso, porque nosotros estamos acostumbrados muchas veces a no valorar lo que tenemos. Nos falta cambio de mentalidad. ¿Cómo? Usted hizo el ejercicio, cambio de mentalidad. No. ¿Qué me llevó a no decir mucho? En que la mayoría, había mucha gente y que la mayoría no podían pagar por 2 o 3 personas. Muy bien, cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad. Es que sí me estoy convirtiendo, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Yo quiero ir, antes de terminar, a la carta del Papa. El Papa Francisco no lo hemos podido dejar. Él habla de cómo la actividad humana santifica allí en la cotidianidad. No puedes, decía el Papa, no puedes entender a Cristo sin el reino que vino a traer.
Por tanto, tu propia misión es inseparable con la construcción del reino. Allí en el mundo, fíjense en esto, allí en el mundo donde vivimos, donde nos movemos, debemos comprender Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde se busca? ¿En el cielo? No, aquí en la tierra, en lo humano, en lo que estamos viviendo. Y Cristo mismo quiere vivir esa búsqueda con nosotros, dice el Papa. Estoy leyendo casi textual el Papa. Cristo viene a vivir nuestros esfuerzos, nuestras renuncias, nuestras alegrías y nuestra fecundidad. Y haciendo eco al texto de San Pablo a los Romanos, dice el Papa, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño humano. No te santificarás si no te entregas en cuerpo y alma a dar lo mejor de ti en ese empeño, en lo que hacemos. Mire que uno no se santifica saliéndose del mundo, es en el mundo. No es sano, estoy leyéndolo, no es sano amar el silencio y huir del encuentro con el otro. No es sano desear el descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. Todo tiene que ser aceptado e integrado, porque todo se incorpora en el camino de la santificación. Somos llamados, dice el Papa, a vivir la contemplación en la acción. Y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión. Muy interesante, ¿cierto? Y él hace una pregunta. ¿Acaso el Espíritu Santo puede lanzarnos a cumplir una misión y al mismo tiempo pedirnos que escapemos de ella o que evitemos entregarnos totalmente para perseverar, para preservar la paz interior? O sea, el Señor nos manda al mundo y nos da el Espíritu Santo que nos empuja al mundo. Ese mismo Espíritu nos saca del mundo para que seamos más espirituales. ¿Puede acaso el Espíritu Santo hacer dos cosas que son contrarias? Lo pregunta el Papa. Responde la hermana Eugenia que no. Es como parecido a lo que Jesús le dijo a los apóstoles. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y dice el Papa, no es que en la vida tengas una misión, sino que tu vida es misión. No es que nosotros recibamos una misión, es que la vida ya es la misión. Hermoso, ¿cierto? Por algo era el Papa, ¿cierto? No tengas miedo a la santidad, hermana. No te quitará fuerzas, ni vida, ni alegría. Puedes seguir bailando, hermana. Depender de Él nos libra de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. En la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo en el mundo. Uno cree que si tomo el camino de la santidad me quedo más solo. No, si soy más santo, soy más fecundo. Y continúa, no tengas miedo de apuntar a lo más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque santidad es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. La santidad es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. Y miren esta frase del Papa, con eso termino. En la vida existe una sola tristeza, la de no ser santo. Lo dice el Papa Francisco.
¿Preguntas? No, padre, me complementa la frase, la santidad es un encuentro de la debilidad conmigo, De mi debilidad con la gracia. de mi debilidad, de mí. Dentro de 8 días vamos a hablar, si Dios nos da vida, de los enemigos sutiles de la santidad. A mí me gusta mucho esa frase que el Señor le dijo a Abraham, trata de ser perfecto. Lo dice ¿Dónde está eso? en el Génesis. Trata Cuando de él está ser en esa cuestión de que se le van a quedar todas esas tierras porque no tiene el hijo y entonces esa herencia va a quedarle a un servidor de él ahí y él está en eso, en que el hijo, que no llega el hijo, que sí, que Dios le prometió ya el hijo, que no llega y empieza como esa situación de diálogo de Abraham con Dios y él le dice, trata de ser perfecto, o sea, como quien dice, ¿tú crees que yo te voy a dar el hijo? Sí, entonces trata de ser perfecto. pero el texto no dice trata de ser perfecto. En mi Biblia dice trata de ser perfecto. El texto dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuál es? Génesis 17:1. Y sé perfecto. Ojo porque, no, lo que pasa es que trata de ser perfecto, ya, pues, a ver, lo que pasa es que se amalgama si yo le digo, haz esto, usted dice, no puedo, yo, al menos trata. Y usted dice, bueno, pues al menos traté. No se trata de tratar, se trata de ser. Por eso me causaba duda. No, el texto dice, yo soy el Señor Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mírenlo en la Biblia como dice, hermana. Camine en mi presencia y ser perfecto. Sé perfecto, no Pero es que trata. hay dos, ese está en el contexto de cuando ese está en el contexto cuando él está hablando con Dios diciéndole que le va a quedar la herencia a un servidor, a este, Cuando pasa de Abraham a ser Abraham, es esto. entonces el otro. No, pero no me convence. No, sí, Se no, trata de pero ¿sabe ser. yo cómo lo he tomado, padre? ¿Sabe en qué sentido lo he tomado yo? Como cuando uno le dice, luche, que usted es capaz. Yo lo he tomado, es como por ese lado. Miren que la palabra de Dios es tan perfecta que no deja lugar a ambigüedades. Bueno, sí, también esa es la expresión, No deja lugar a ambigüedades. Y si está en ese término, habría que mirar qué versión, porque hay versiones que han sido tocadas y entonces, bueno, yo solamente les agradezco el haber asistido hoy, el conectarse. Terminamos con 20 personas en una red y 57 en TikTok. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buena noche, Dios les bendiga.